leí el libro de mi abuelo y entonces para mí fue una gran sorpresa, fue muy conmovedor, fue muy doloroso. Me llevó a hacer muchísimas reflexiones, a hablar con mi madre, a hacer muchísimas preguntas, a pensar cosas sobre España que no había pensado hasta el momento, a preguntar a gente de mi edad qué pasó con tu familia durante la guerra y tal. Y por otro lado, pues a conocer a mi abuelo. Desde un lugar donde nunca pasa nada. Mi abuelo me contó que el 6 de marzo de 1939 salieron varios aviones del aeródromo de Monóvar con el último gobierno de la República y los principales dirigentes del Partido Comunista. Fue el último lugar de España visto por un gobierno republicano. Aquí en el número 9 de esta pedanía vaig néixer. Meus pares vivien aquí i després se van traslladar a lo que concretament era la casa en la qual estava la guarnició que protegia l'aeròdromo del Fondo. I aquí hi havia molta gent treballant i hi havia això, refugios per tot el camp de l'aviació i van posar un alambrat de uns palos, una altura d'un metro, un metro i mig, i tot instal·lat, tot de fil, de llum, i van a plegar a encendre-los. Van a plegar a encendre-los per 2 voltes i pareixia això de dia. ¿Podem entrar a por él? ¿El refugio? Sí, claro que sí. Vas para allá, abre. Con el interés producido por esta y otras historias que me habían contado, inicié la búsqueda de una imagen del final de la guerra y de la salida del gobierno. ¿Dónde estaba? Quería hacerme con esa imagen, conocer más sobre los últimos días del gobierno republicano en la comarca del Vinalopó. Sabía que durante mucho tiempo al gobierno le acompañaban algunos periodistas. Puede ser que hicieran alguna foto de la salida. Encontrarla me ayudaría a imaginar los hechos. Pero no solo eso era importante, sino también recordarlos y conocer las consecuencias que tuvieron en la vida de sus protagonistas. Compartía esa curiosidad con un amigo. Él me acompañaría en mi búsqueda. Fuimos al seminario Historia y Narración que se planteaba en la Universidad de Valencia. Buscábamos saber qué nos impulsaba a encontrar aquella imagen. En ese contexto, en la cultura política española se produjo el cliché de que la transición había consistido en un pacto de olvido. Un pacto de olvido que lo que planteaba era pues la anomalía
de que en nuestro caso habría sido el olvido, no la memoria, lo que permitiría la restauración de un Estado de Derecho. Puede ser interesante plantearnos algunas preguntas, plantearos más bien a vosotros para que respondáis algunas preguntas. ¿En qué medida habéis recibido una valoración oral, familiar, de los hechos de que hablamos, de la guerra civil, del franquismo, etc.? ¿En qué medida habéis recibido una versión escolar, en la clase de historia, etc., de esos temas? ¿En qué medida una y otra versión entran en conflicto o se complementan o os dejan en blanco respecto de cuestiones que todavía necesitáis plantearos? Y sobre todo, ¿en qué medida necesitáis plantearos esas cuestiones desde una posición cívica? En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo. 17 de octubre de 2007. Íbamos a hacer una cronología de los últimos días de la guerra. ¿Cómo fueron los últimos días del gobierno republicano? ¿Cómo fue su salida del aeródromo de Monóvar? ¿Dónde fueron después el gobierno republicano y sus familias? ¿Cómo fue su exilio? Todo empezaba al caer Cataluña en manos de las tropas franquistas. Con la caída de Barcelona sin combate, la República tiene los días contados en la zona catalana y lo que espera es salvar algo de aquel aparato, de aquellos medios militares, para tratar de conseguir el gobierno republicano algún tipo de salida negociada, limitando los daños de la derrota en lo que quedaba de la zona centro-sur, en torno al eje configurado por Madrid, Valencia y Cartagena-Alicante. En la noche del 1 de febrero del año 39, lo que quedaba de las Cortes Republicanas, escasamente unos 60 diputados, se reúnen en las caballerizas del castillo de San Fernando de Figueres. Es la última reunión de las Cortes Republicanas en territorio español. Y allí Negrín ofrece una explicación, el discurso es muy emotivo y explica que la caída de Barcelona es el resultado de la desproporción de fuerzas, subraya que el éxodo masivo de casi 1 millón de personas es el plebiscito del apoyo popular que tiene el gobierno republicano y por primera vez asume que la guerra está perdida y ofrece condiciones de capitulación. Ibárruri, Tagüeña, Cordón, Líster o Hidalgo de Cisneros fueron algunos de los dirigentes que escribieron sus vivencias. Serían nuestros referentes bibliográficos. Si la foto de la salida estaba en algún lugar, era fuera de España. Contactamos con algunos de los hijos y nietos de algunos de los republicanos que salieron del aeródromo de Monóvar. La nieta de Juan Negrín nos esperaba en París. Yo pienso que él debía de preguntarse, ¿no?, qué era peor o qué sería mejor. Si irse y dejar a todas esas gentes en España, que los iban a matar seguro, o tratar una última resistencia o penúltima, porque yo considero que él siguió luchando prácticamente hasta su muerte. Yo residía en Madrid entonces, estaba en la zona centro, pero el partido me manda a Cataluña y yo hago toda la retirada de Cataluña con el ejército del Ebro y salgo a Francia en el mes de febrero, me parece que es.
Bueno, Lister es uno de los últimos en cruzar la frontera en 1939, en febrero del 39. Cruza la frontera el 9 de febrero, concretamente. Se puede decir que es cierra la marcha, ¿no? O la retirada. Llega a Francia, describe muy bien en sus memorias todo ese paso de la frontera, el terrible choque que va a sufrir al ver que las tropas republicanas son desarmadas por los franceses, los soldados a patadas y a culatazos metidos en campos de concentración, etcétera, etcétera. Eso será, lo dice en sus memorias, que eso fue el momento más terrible de su vida. Y bueno, en momentos terribles de su vida, pues Lister conoció bastante, ¿no? El avance franquista era imparable. Las fuerzas de Franco ocupaban Figueras el 9 de febrero de 1939. Días más tarde, llegaban al paso fronterizo de Lepertús. En los días sucesivos, Negrín, su gobierno y el Partido Comunista regresaban a España a la zona centro-sur. Volvieron Lister, Modesto y algunos otros jefes de unidades importantes, pues mi padre y otros más, Romero Marín, creo, y Rodríguez, en fin, un grupo, regresaron a lo que le llamaban la zona centro-sur, a Madrid. La realidad es que en el avión que los llevaba de la zona centro-sur a España, pues un avión que tenía una treintena de plazas, pues solo venían 13 personas. Es decir, que todas estas plazas estaban vacías, eran muy pocos los que volvían. Y los que volvían eran todos oficiales comunistas del ejército republicano. Según Negrín, había que resistir. ¿Pero por qué si la derrota republicana ya era un hecho? Algo pasaría por su mente. Manuel Tagüeña, en Testimonio de dos guerras, nos daba una pista. Negrín pensaba que la Segunda Guerra Mundial era inminente. Estaba seguro que las potencias mundiales apoyarían a la República. Cuando Negrín vuelve de Francia el día 10 de febrero del año 39, inmediatamente entra en contacto con sus mandos militares. Y Casado le dice ya que hay que pedir inmediatamente la paz, que no puede resistir probablemente ni un mes en la ciudad. Y Negrín le contesta en esa primera reunión del 12 de febrero que comprende que eso es así, pero que pedir la paz, le vuelvo a decir, es precipitar la derrota. Inmediatamente entra en conversaciones con distintos mandos militares y a ellos, reunidos conjuntamente por primera vez el 16 de febrero en el aeródromo de Los Llanos, en Albacete, Negrín les explica lo que está haciendo. Y vuelve a subrayar, no puedo pedir la paz porque eso significaría precipitar la derrota. Hay un enorme enfrentamiento de posiciones entre Negrín, por un lado, y sus mandos militares, en particular con el contraalmirante Buiza, que le da un ultimátum. O en el plazo de una semana empiezan las negociaciones de paz, o la flota obrará por su cuenta. El 19 de febrero de 1939, los gobiernos de Polonia y Uruguay reconocían al gobierno de Franco. 8 días después, los de Francia, Inglaterra y Egipto también. En ese momento, la República estaba herida de muerte. ¿Pero qué haría Negrín? El jefe del gobierno y sus ministros se atrincheraron en la llamada Posición Yuste. Antonio Cordón, subsecretario del Ejército de Tierra, fue enviado por Negrín a Elda para instalar las dependencias del gobierno republicano en la comarca del Vinalopó. Cuando está a punto de finalizar la Guerra Civil Española, en marzo de 1939, el último gobierno de la República se instaló precisamente aquí, donde estamos, en Elda. Y en distintos lugares de la ciudad ubicaron distintas instalaciones. Y en concreto, en nuestro colegio, fue donde se instaló la Subsecretaría del Ejército de Tierra. Y antes de instalarse esta subsecretaría, hubo también durante algunos momentos de la guerra, que duró 3 años,
También el colegio se utilizó como hospital. Los sitios fundamentales de ese final de la Guerra Civil serían donde se establecen los ministerios, la Subsecretaría del Ejército de Tierra y una parte del Servicio de Inteligencia Militar, sería la zona de Elda, que además tenía otra serie de instituciones ya establecidas allí y alguna fábrica. Luego, en el término municipal de Petrer, pero alejado del pueblo, estaría la posición Yuste, el Poblet, que es la residencia del presidente. No sabemos a ciencia cierta en qué momento, en qué día, el doctor Negrín decide instalar la posición de mando, la presidencia del gobierno, por decirlo así, en la finca El Poblet, que se llama la posición Yuste, ¿no?, cerca de Elda. Probablemente fue después de la reunión de los Llanos con el alto mando militar, que tuvo lugar el 16 de febrero del año 39, y desde luego sabemos, por documentación generada, telegramas expedidos, que a la altura del día 25 de febrero ya estaba instalado allí. Yo me imagino que tiene que ver con el hecho de que el emperador Carlos I de España, V de Alemania, fue a terminar su vida al monasterio de Yuste, y hay algo parecido a un reconocimiento de que es el último baluarte de la defensa. A partir de ahí no queda nada, la derrota y quizá la muerte, ¿no? En la zona hacia el sureste de Elda, en término que se junta lo que es el término municipal de Elda y el de Petrer, que entonces estaba junto a la anterior carretera Madrid-Alicante, están las casitas que forman la posición Dakar. En torno a esa casa se van agrupando al final de la guerra todos los miembros dirigentes del Partido Comunista, no solo de España, sino también representantes del Comintern. Por ejemplo, Dolores Ibarruri, pasionaria, está Palmiro Togliatti, que luego será el dirigente máximo del PCI, del Partido Comunista de Italia en la posguerra, está Stefano, que era el representante de la Internacional, está también algunos jefes militares, como Hidalgo de Cisneros, como Lister, está también algunos dirigentes vinculados al PC, por ejemplo, el literato Rafael Alberti o María Teresa León, está también Juan Modesto. Y en Monóver, pero ya hacia afuera del valle, en el camino que va de Monóver a El Pinós, estaría la pedanía de El Fondó de Monóver, que es donde está el aeródromo. Hay que entender que la zona de Elda, Petrer, Monóver, primera, está mucho mejor comunicado que Madrid con Albacete, está más cerca, con Valencia, con Murcia, con Alcoy, con Cartagena, con Alicante y con la mayoría de los puertos. Es también una zona de retaguardia y segura. Ni Elda, ni Petrer, menos, los bombardean a lo largo de la guerra. Es decir, bombardean Alicante, bombardean Torrevieja, bombardean Alcoy, no bombardean Elda. Tienen la estación del ferrocarril al lado. Tienen también la carretera que pasa por al lado mismo del Poblet. Y sobre todo el Poblet tiene, si lo habéis visto, no hay duda ninguna, una discreción paisajística. Es decir, pasáis por la autovía y no lo veis. Y está allí mismo, es decir, es una arboleda tan compacta que prácticamente no se veía en las casas. Es además una zona de clarísima fidelidad republicana. Seguíamos hojeando el libro de Manuel Tagüeña. Veíamos que el avance franquista era imparable. Más países se unieron al reconocimiento del gobierno sublevado. En este caso, Grecia y Brasil. Manuel Azaña, el presidente de la República, dirigió una carta al presidente de las Cortes donde presentaba su dimisión. Eran inicios de marzo del 39 y la República se quedaba sin cabeza. Ahora Negrín estaba solo. El día 4 de marzo, en la base naval de Cartagena, sucede lo que el general franquista Ramón Salas Larrazábal llamó el aquelarre.
una sublevación simultánea con distintas orientaciones políticas. Unos casadistas querían pedir la paz y que los mandos republicanos negociaran con el enemigo, con Franco, la entrega. Otros pronacionalistas, profranquistas, en la base naval en territorio y también en algunos sectores de la flota. Y otra sublevación, la de Buiza y el mando, que sencillamente querían poner en marcha el ultimátum que habían dado a Negrín. Al anochecer de ese día 4 de marzo, principios del 5 de marzo, la flota abandona ya el puerto y no vuelve. Eso precipita ya la decisión del coronel Casado en Madrid de dar un golpe, de destituir al gobierno de Negrín, arroparse la representación, dice su manifiesto, legítima de la República, puesto que no hay otra, y entablar las negociaciones para una paz digna. El 5 tuvo una conversación telefónica con Casado y para anunciarle a Casado que en Cartagena se habían resuelto el problema, es decir, que se había liquidado la sublevación, y Casado tuvo el cinismo de felicitarlo, de decirle muy bien, cuando Casado acababa de sublevarse. Pero cosa que Lister no conocía. Claro, lo sabrá pues unas horas después, que se lo comunicará el propio Juan Negrín. Serían poco más de las 12 cuando alguien se acercó a decir a Matallana que le llamaban al teléfono. Tomó él el aparato que había en el mismo comedor. Con el auricular en la mano, se volvió a nosotros y dijo: «Dice que se ha sublevado». «¿Que se ha sublevado quién?», preguntó el presidente. «Casado». «¿Pero sublevado contra quién?», volvió a preguntar Negrín. «Contra usted, señor presidente», repuso Matallana. Negrín entonces cogió el teléfono y con tono seguro y firme interpeló a Casado. «Dígame usted, general, ¿qué es lo que me cuentan?». Y después de una pausa en la que no oíamos la respuesta de Casado: «Bien, queda usted destituido». El presidente volvió a la mesa y se sentó. En el momento en que se produce el golpe de Estado, en Elda, ni el gobierno ni la dirección del Partido Comunista tienen fuerza para impedir ser capturados por las fuerzas fieles a Casado. El abuelo hablaba muy rara vez mal de nadie. Sin embargo, de Casado decía simplemente que era un traidor. La traición acorralaba a Negrín. El ejército estaba ya derrotado y Casado y su Junta Nacional de Defensa se había sublevado contra él. En el aeródromo de Monóvar habían unos aviones esperando al gobierno y a los dirigentes republicanos para evacuarlos. La noche del 5 al 6 de marzo, una columna de soldados fieles a Casado se estaban acercando al aeródromo. ¿Sabían que el gobierno saldría de allí? Se enteran de que una columna de casadistas se dirigían hacia el aeropuerto. Y entonces había que barrerse el camino, porque la cosa se jugaba por, si no por horas, por minutos casi. Los aviones tenían que salir de un momento al otro. Hacia las 11 de la noche nuestros puestos de vigilancia me informaron que una fuerza como de un batallón había llegado en camiones a la salida de Monóvar y marchaba sobre el aeródromo. En ese momento yo tenía 80 guerrilleros. Con ellos preparé una emboscada a las fuerzas que venían hacia el campo, y cuando no hubo ninguna duda respecto a sus intenciones, pues quien las mandaba se había negado a todo acuerdo, abrimos fuego produciéndose la desbandada. Así se liquidó ese peligro de que esas tropas casadistas llegasen hasta el aeropuerto e impidiesen, ¿cómo se llama?, la salida de los aviones. El presidente y Álvarez del Valle se van a despedirse del Comité Central del Partido Comunista a Dakar. Allí está la reunión entre todos ellos, la última reunión en España, y desde allí sale el presidente hacia el Fondó. Es la madrugada, el mediodía del 6 de marzo. Tenían que salir lo más rápido posible.
Casado sabía dónde estaban y las tropas fascistas italianas pronto entrarían en la provincia de Alicante. En varios coches, Negrín y sus ministros partieron hacia el aeródromo de Monóvar. Era el día 6 por la mañana. Según los testimonios disponibles, que a veces son contradictorios, hacia las 2:30, 3 de la tarde del día 6 de marzo de 1939, salieron del aeródromo de Monóvar 3 aviones Douglas de lo que había sido la línea aérea postal española, la LAPE. El que llevaba toda la operación de cómo distribuir los aviones y cómo tenían que ir o no tenían que ir era Hidalgo de Cisneros, que era el jefe de la aviación republicana. 2 de ellos se dirigen a Toulouse, a Francia. Y otros 2 se fueron a Orán. Parece, según todos los testimonios, que la dirección del Partido Comunista, Dolores Ibarruri incluida, se dirigió en uno de ellos hacia Orán. En uno de estos 2 aviones iban Rafael Alberti y su mujer, porque en ese momento estaban ahí, iba mi padre, y iba a ir el ayudante Núñez, pero el piloto le dijo que había demasiado peso y entonces Núñez se bajó y le cedió el puesto a los Alberti. Los otros 2 que llevaban al Consejo de Ministros y al presidente Negrín se dirigen a Toulouse. Despegó primero un bimotor donde iban Uribe, Hidalgo de Cisneros, Modesto, Irene Falcón y otros. Al rato lo hizo el nuestro, entre cuyos pasajeros estábamos la mayoría de los jefes y comisarios que habíamos llegado juntos de Francia. Faltaban Rodríguez y Soliva, pero este último iba a volar en el Dragón. Sí recuerdo que mi padre me contó que para el aeropuerto donde estaban ya estaba rodeado y en el último momento el piloto que tenía que iba a pilotar el avión se creó una situación de indecisión. Él, por lo visto, la familia de él se quedaba en España, no estaba ahí. Entonces él se vaciló un poco y dice mi padre que tuvo que obligarlo a punta de pistola a subir al avión y salir. Lo que yo recuerdo de lo que nos contaba el padre, porque naturalmente no lo hemos vivido ninguno de nosotros, es que fue el último en salir precisamente de todo el gobierno de la República y que por poco lo pillan los franquistas porque despegando la avioneta con la que él salía, por el otro lado de la pista estaban entrando las tropas de Franco. Yo terminaba las páginas de El único camino recordando cómo un grupo de guerrilleros vino a despedirme en el aeródromo de Monóvar. Salud, camarada Dolores, salud, camarada Pasionaria, hasta pronto, les abracé a todos. Para mí eran algo entrañable, perdóname que me emocione, eran camaradas, amigos, hijos de los que había que separarse, de muchos para siempre, de otros hasta cuándo, y añadía, se cerraba una página gloriosa y trágica de nuestra historia, un nuevo periodo de lucha comenzaba, los caídos eran invencibles. Què va passar? Que s'ho van destrossar tot, s'ho van llevar tot, van tallar la llum. El camp de l'aviació que estava tot instal·lat i tot en fil de cobre i tot, a les 24 hores no quedava res. Las historias serían leyenda, y las leyendas con el paso del tiempo se convertirían en mitos. Más de 70 años después, la salida del gobierno republicano aún era tema de conversación en los bares de los pueblos del Vinalopó. Había gente que aseguraba haber conocido a Negrín, otros haber visto a la Pasionaria repartiendo dinero, o alguno que afirmaba haber visto coches negros donde iba el gobierno republicano. ¿Era realidad o mito? ¿Verdad o mentira? Había molta vigilància, la veritat.
molta vida per ell, però experiència no, jo vaig néixer després de la guerra. Hi havia aquí molts tanques, molts soldats. I en pare el van detenir. I allí van haver treballadors d'aquí de La guerra va durar 3 anys i se tenia que acabar en el Flandes. Els van desmantelar tot el camp, van sacar la llum elèctrica que estava també. Se li va oblidar la maleta i ja va quedar aquí un home. L'emoció de la guerra també va passar molta fam. Fins l'any 48 va haver molta fam. Per això dic que lo normal aquí, la república no va ser... Bueno, a mí me dijeron nervios, así es que no sé nada más. I se tenia que acabar en el Flandes. I és un fet que s'ha comentat moltíssim, s'ha comentat de tota la vida molt, sempre sota veu, així en plan baix, no s'ha fet tampoc mai res oficial del tema, no? Però és un tema del que sempre, jo sempre que anava al Fondó, els veïns, i sempre que ha parlat per Monòver, la gent de Monòver sent un poc com a coprotagonista d'un fet històric de primera rellevància, no? I és que com el que el president del govern de la Segona República Espanyola, pues, les últimes terres que va veure i l'últim indret on va estar pues, va ser en un indret del terme de Monòver, concretament en el Fondó, ¿no? Habíamos hecho un ejercicio de memoria con los hechos históricos, pero ¿qué recuerdos de esos hechos tenía la gente de la comarca? Algunas mujeres de estas pedanías se reunían en la escuela con un psicólogo. Allí hacían ejercicios para mantener viva su memoria. Bueno, avui el que anem a fer és intentar treballar un poc recordant les coses de la nostra infantesa, no? I, per exemple, sí que és important perquè a efectes de memòria el que se sap és que quan passen aconteciments importants en la vida, sobretot en la infantesa, se queden gravats. I la vostra generació vau tenir que patir per desgràcia el que va ser la Guerra Civil Espanyola, no? Entonces sí que m'agradaria que avui un poc intentarem parlar d'això, recordar sobre això. Us pareix bé? Molt bé, molt bé. Vinga, doncs, bueno, vosaltres sabeu que va ser molt nomenat, que en el Fondó va haver un camp d'aviació, que inclús diu que estava al govern republicà de l'època, entonces sí que m'agradaria que comentàreu si vau conèixer això, si heu sentit parlar del Fondó. Ho vam conèixer i tant anant a treballar al Fondó, jo ja era més grandeta, perquè als 8 anys ja estàvem treballant aquí i me recordo de veure tots els soldats damunt del techo de la bodega aquella, tots fent guàrdia allí, tots. I veiem despegar els avions i veiem aterrissar. Jo a Negrín i a Bassonet no vaig a poder veure, perquè vam anar a Corofeta i quan vam anar acabava de volar, sí que vam veure l'avió, però ells no. Va veure l'avió, sí. Sí, però no vam veure ells. I també sé que se van deixar les maletes en terra. Plenes de diners. Per ells havien soldats i tot això, se notava atenció, la gent estava tranquil·la. La gent estava tranquil·la. De que hagueren bombardejos o no, algo. No, aquí no vam bombardejar mai. No, la gent aquí estava tranquil·la. No diguen en el Fondó, En el Fondó també, la gent anaven i venien, treballadors i tot, i la gent estava tranquil·la. És que aquest camp estava ocult, aquest camp que no sabia quasi ningú, saps? Aquest camp el tenia... La gent anava a cosa feta. I el van fer cosa feta per això. A veure els avions, volar i... Normalmente el recuerdo, cuando afecta a algo que se ha magnificado con el tiempo o de lo que estamos ya muy alejados, tiende siempre a mitificarse. En el caso de la Guerra Civil Española es un conflicto cainita, civil, entre gente de los mismos pueblos, a veces en gente de la misma familia. Es un conflicto ideológico entre esas ideologías casi puras y extremas de los años 30. Pero es que además de eso, toda la Guerra Civil Española, en parte, está magnificada. Hablamos de los nietos, pero los nietos son más distanciados que los hijos. Si el historiador se supone que tiene que estar en la distancia y tiene que ser un observador, el nieto tiene ya la distancia del tiempo. Y ahí hay una cuestión que no solamente es de memoria, de necesidad de que no se olviden ciertas cosas y de recordarlo, sino también una cuestión bastante que mueve a ese recuerdo, que es de un componente ético muy claro. Es decir, ¿por qué se pone tanto énfasis en aquellos que fueron los perdedores, los derrotados? Porque nadie se acordaba de ellos. En todas las familias una guerra civil tiene de uno y otro bando. Y seguramente cualquiera de nosotros tendría historias, relatos, cuentos que nos habrán contado, narraciones de uno y de otro bando, que están llenas de subjetividad todas, porque aunque uno haya vivido la experiencia, eso no le da ningún derecho a decir yo tengo la verdad. Es mi experiencia y es tan subjetiva como cualquier otra.
Los hijos de estos republicanos nacieron en el exilio. Algunos de ellos volvieron con la democracia, otros vivieron fuera de España toda una vida. Sus padres salieron de Monóvar y algunos nunca volvieron a su país. Tal vez sus vivencias y las consecuencias de ese hecho fueron importantes en la formación de sus identidades. Esos sentimientos nos estaban ayudando a construir la imagen de la salida. Para él, digamos que las preocupaciones no se acabaron con salir de España. Empezaba otra pelea. Sabemos que fue hasta 1949 cuando se descarga, Negrín descarga de su responsabilidad jurídica a todos sus ministros. Y mi padre recibió una carta del jefe del gobierno en el cual disolvía el gobierno. O sea que ya no tenía las responsabilidades de ministro que tenía hasta ese día. O sea, 1949. No es tan fácil como cerrar un libro y decir, bueno, me tomo el avión, me voy y se acabó. O me suicido y se acabó. No, no es eso, la guerra sigue. Yo sé que nosotros pasamos a pie la frontera con muchos otros. Y yo voy a usar una anécdota que al llegar a la frontera los franceses nos quitaron todo. Estuve yo con mi hermano y con mi madre en un campo de esos, no se puede llamar de concentración, donde tenían retenidos a los republicanos. Y lo más divertido que luego cuando salíamos de México para volver a Europa, no, teníamos maletas y mi madre preguntó si alguien tenía una maleta grande y todo eso. Y nos dice, pues yo encontré un baúl en la frontera. Mi madre al verlo dice, sí, es nuestro baúl. Abrió un compartimento secreto y había documentos nuestros. Y en Moscú una de las cosas que les sorprendía muchísimo a mi padre, y no sé, a mi madre puede que más, es que en ese momento se había firmado el Pacto Germano-Soviético, con lo cual en el hotel donde estaban alojados, que era el Hotel Nacional, si no me equivoco, o Metropol, colgaba una enorme bandera con la cruz gramada y entraba gente con el brazalete con la cruz gramada y levantando el brazo, saludando con el brazo en alto. Y claro, para ellos era una cosa absolutamente sorprendente, no podían entender cómo esos que habían estado bombardeándolos durante 3 años ahora estaban muy amistosos en la Unión Soviética, que era el paraíso al que ellos habían ido. En la Unión Soviética emigraron no más de 1000 comunistas españoles, no hubo miles ni centenares de miles, como uno se podría creer. Y la mayor parte de esos españoles eran o dirigentes políticos y sindicales, pero la masa eran oficiales del ejército republicano. Entonces ahí él se encuentra en Moscú de repente, pues con prácticamente pues, todos sus hombres. Y allí entraron unos en la Academia Frunze y otros en una academia de Estado Mayor. Algunos de ellos, por ejemplo, Soliva, Tagüeña, terminaron siendo profesores, porque el gobierno soviético desestimó las peticiones que hicieron de ir a combatir al frente, diciéndoles que ellos harían más falta en España el día de mañana que en la URSS. Sus padres salieron del campo de aviación hace unos 70 años. La mayoría no conocía el último lugar que ellos vieron. Queríamos unir historia y memoria viendo a los hijos juntos en el lugar donde se hallaba el aeródromo de Monóvar. Sería también un buen momento para reencontrarse de nuevo. Y con Quique, tú decías, el tiempo que no lo veo, a ver, la última vez, fuimos Vilma y yo un verano, pero de eso hace ya ni me acuerdo, ¿no?
joder, 5 o 6 años. ¿No? Quique tiene unos libros, no te dio ningún libro mío, ¿no? Jorge Soliva, pues sin duda ninguna clase, es una de las personas que, bueno, pues uno de mis amigos. Las relaciones con él son relaciones, como digo siempre, son relaciones de hermanos, ¿no? Nosotros nos consideramos prácticamente como hermanos, ¿no? Y hace ya alrededor de 3 años que no nos vemos, porque por razones de trabajo, por razones de distancia, pero ya nos parece un tiempo enorme. Pero por correo electrónico estamos en contacto todos los días, todos los días. No sé si conoces el fondo o te gustaría conocer lo que fue el aeródromo. Sí, claro. Sí. Pero son esas cosas que dices, la próxima vez iré, tal y cual, porque ya voy a España desde el 77 y prácticamente, como te decía, pues he visitado todos los lugares, ¿no? Donde hubo combates, etcétera, ¿no? Monóvar es uno de los pocos lugares que me quedan todavía por descubrir, ¿no? Antes de ser muy viejo. ¿Qué no ves a Quique Lister y a Soliva? A Quique Lister seguramente por lo menos 35 años y a Soliva pues más o menos lo mismo. Bueno, ¿qué se va a hacer? Cada uno estamos en un sitio diferente y hemos perdido el contacto. Solo hace un año, menos de un año, me enteré que Quique estaba en Poitiers. Yo ni siquiera sabía que estaba en Francia, que era profesor de ruso en una universidad, pero ni siquiera sabía cuál. Hasta que no estuve con Marc Moix en París, que eso fue esta primavera, no me enteré de eso. Dice que nosotros estamos constantemente de un país al otro, entonces ese sentimiento de ser exiliados y tal, pues no, eso aparece desde el comienzo, no hay un momento, dice, ahora me doy cuenta de tal y cual. No, es una cosa completamente... formaba parte de nuestra vida, era completamente normal. ¿No? Estoy de acuerdo con la fórmula del escritor chileno Sepúlveda, que mi patria está ahí donde me siento bien. La identidad yo la asumo a una determinada cultura, ¿sí? Y esa cultura, digamos, de la casa, del hogar, siempre fue una cultura española. De hecho, mi lengua materna es el español. A pesar de que hablé el ruso, hablé el serbio, hablé el uzbeco, hablé muchos idiomas, yo siempre regresaba al español como idioma materno. Esa es una realidad. Después de la guerra, o sea, el exilio representó, pues, eso, lo que yo te decía, un desarraigo tremendo y esa vida errante, casi siempre montados encima de una maleta porque no se deshacían las maletas, porque el año que viene estamos en Madrid. Eso se estuvo diciendo, que yo recuerde, desde el año 50 hasta el año 60 y tantos. Luego ya poquito a poco se abandonó, pero en aquel entonces todavía perduraba la fe de que se podría volver al año siguiente cuando Franco cayese, porque nadie esperaba que pudiese durar tanto tiempo. Yo supongo que ahora estaremos haciendo el camino final que hizo tu padre. Sí, claro, desde Elda. Sería un día triste. Bastante. Siempre pensaba en cuándo volveríamos, ¿no? Pero con los que había antes aquí, a mí no me dejaban ni entrar de turista desde el año 64 hasta el año 72. 8 años tardé yo en poder entrar en España. Y eso que yo no tenía nada que ver con nada. Y mi padre había muerto ya hace varios años. Seguían insistiendo en que no era deseable que yo entrase en este país.
en su país, como si no fuese el mío. Y a sus últimos años de vida aún se acercó de Praga. Tenemos y sigo teniendo unos primos aquí en Francia, al sur de Francia. Pues fue a verlos porque ahí se habla catalán, es la región catalana francesa, y estar cerca de la frontera española y ver un poco de la España que no podía ver. O sea, cuando tenía 73 años ya. Y murió poco después. Mi padre nunca quiso coger ningún pasaporte que no fuera ni ruso, ni checo, ni de ningún otro país, porque él decía que era español y por mucho que no se lo quisieran reconocer, él era español y quería volver a España siendo español. Total que claro, sin documentación pues mal se podía viajar, y en ese momento ya estaba la Revolución Cubana. Castro le había propuesto a mi padre que fuera de consejero militar con él. Mi padre dijo que ya estaba bastante mayor y además que tenía un enfisema pulmonar y que no iba a ser útil, y Castro entonces le dio el pasaporte cubano y gracias a este pasaporte pudimos salir a Italia, donde murió en la emigración, sin poder volver a España. A mí me daba mucha rabia que siempre que llegábamos en octavo de GB, estábamos haciendo historia y llegabas a lo mejor porque cronológicamente era lo último que había en el libro, siempre que llegábamos al final de la historia se acababa todo en la Primera República y a partir de ahí decía la profesora, a partir de aquí os informáis, como podáis. Pero nunca se tocaba eso, llegábamos al instituto y todo era lo que decías, era Carlos I, Carlos II, Carlos V, llegábamos ahí, Felipe, tal, y siempre que llegábamos a la Primera República se paraba la cuestión, ¿no? Entonces, una vez una profesora dijo, bueno, a partir de aquí quiero que me desarrolléis cada uno de vosotros un trabajo sobre la guerra civil. Y dije, ostras, ¿de dónde voy a sacar yo información sobre la guerra civil? No tengo. Entonces me dijo, bueno, pues tienes a tu bisabuelo que vivió 101 años, el hombre estaba súper cabal, y dije, bueno, para mí es la mejor forma de poder decir, a ver, que me expliques qué es la guerra civil. Efectivamente, el papel que hace la tercera generación es el papel del que interroga, del que plantea la pregunta, porque el de la segunda generación, el primero es la víctima, y el de la segunda generación sabe que de eso no se habla. Punto. A ver si lo hubiese reconocido. Creo que no. ¿Ese señor tan viejo es Jorge? Hola. ¿Qué tal? Pues yo, como ves, vivo. ¿Y tú? Querías algo, ¿no? Claro, ¿qué más se puede pedir? Para algunos era esto, el camino a la villanía de algunos mandos y al paredón, y para otros pues fue la posibilidad, o no, en definitiva, bueno, pues la posibilidad de salir y de empezar una nueva vida con un constante recuerdo de lo que se dejó atrás. No, lo dejé en el coche. No cayó nada. Tal sí. ¿Qué tal, Luis? Bueno, no te hubiese reconocido. ¿Qué tal vamos? ¿Cómo es? ¿Tú no cambias? Sí, ¿para qué cambiar? Hombre, pues porque yo soy terín, por si no lo supieras. La figa. Es que de truco. Sí, sí te ha reconocido. Našel cigarety. Es que él está bastante... Yo te traigo una cosa. ¿A mí? Es el último cachito de Tierra Española que vieron. De hecho, cuando Rafael Alberti tuvo a su hija, la llamó Aitana, porque lo último que ven desde el avión es la Sierra Aitana. Cuando yo luego tuve a mi hija, mi padre ya no vivía, mi madre sí vivía, me preguntó cómo la quería llamar, a mí me pareció de cajón decirle que como ella, es decir, Rosa, y mi madre dijo, no, llámala Aitana porque es lo último de España que vio tu padre al abandonar España y no volvió a verla ya nunca más.
Ese era el campo. Parte frío. ¿Ese era el campo? Pues concretamente, eso era el campo de Aviación. ¿Dónde? Allí, en esta dirección. Sobre todo lo que se perdió en Monóvar pues fue la esperanza. Y fue la esperanza de que el fin de la guerra no sea sinónimo de orgía sangrienta de los franquistas. И работает он как был. Как был работает. Все время Ya todo работает. Impresionante. Se conserva en salmuera. Sí. El tío, Hombre, ¿verdad? será que sea... Más de 50 años que no lo veía. Хитер, блядь. Estamos, como la canción esa infantil, все ниже, ниже и ниже, учитесь, спускается вниз. Скоро показалась указка и два полушария земли. Eso va con la música del Se Wish. Cada los pilotos se wish. Y hay otra variante, Que ese es un tema que gravitó sobre nuestras vidas mucho tiempo. Y no sé si mi papá alguna vez lo superó. Creo que mi mamá sí, pero porque vivió más años, pero no sé si él. De hecho, cuando mi hija siempre cuenta que cuando mamá le regaló el libro de papá, le dijo, sáltate la guerra, porque la perdimos. O sea, era un tema que no era agradable. Creo que mamá luego se reconcilió con la España ya democrática y disfrutó de los logros, de esa España, pero papá no pudo, o sea, nunca tuvo. De hecho, él le pide a mamá que el libro no se publique en España hasta que muera Franco. Las guerras no se acaban simplemente con las armas, las guerras se acaban políticamente, se acaban psicológicamente y España está muy lejos de eso todavía. En los subterráneos donde vivió Juan Negrín se encuentra el archivo que el gobierno se llevó al exilio. Cerca de 70 años después del final de la guerra, y alrededor de 2 años después del inicio de nuestra búsqueda, la foto que buscábamos solo podía estar allí. Queríamos con todas nuestras fuerzas que esa foto estuviera, como también queríamos conocer la historia última del gobierno republicano y la salida al exilio. Pero en realidad, querer y ser nunca es lo mismo. Hoy en día, si uno no ve fotos, no... En fin, todo se hace con imágenes, pero las imágenes no son necesariamente esenciales. Y tal vez el hecho de que no haya fotografías dice tanto como que de haber tomado una foto en ese momento, ¿no?